Bueno, tremenda crisis sanitaria, incluso usted lo ve ahí, con acopio de cadáveres en las calles. Estamos en contacto directo con Carolina Mella, periodista chilena que vive en Guayaquil, que nos cuenta a esta hora. Primero que nada, Carolina, buenas noches. El profundo drama que están viviendo en Ecuador, principalmente en Guayaquil. Cuéntanos, por favor. Totalmente, Iván, buenas noches. Confirmarte nada más primero que son 2.758 los casos confirmados de coronavirus en el Ecuador. Bien lo decían en el reporte, la gran mayoría se presentan en Guayaquil. Guayaquil lamentablemente se ha convertido en una morgue al aire libre. Déjame contarte algunos datos que la policía ha podido establecer. La policía dice que reportó haber levantado 308 cadáveres entre el 23 y el 30 de marzo y 111 cadáveres estarían todavía en los domicilios que fueron reportados solamente el día de ayer, 31 de marzo. Entonces estaríamos hablando que son más de 400 cuerpos que no serían parte de estas estadísticas del gobierno, de los fallecidos, porque además no se podría determinar en estos casos, no se podría determinar si ellos fallecieron por COVID o por otro tipo de enfermedades, ¿no? Los cementerios, las funerarias, el sistema de salud público e incluso el privado ya están colapsando. No se dan abasto con toda esta emergencia y ustedes han podido ver también unas imágenes, han podido escuchar también el relato de la gente, la desesperación de ellos, qué hacer con estos cuerpos. Muchos están en las casas, se han reportado que personas que han reportado que llevan con los cuerpos de sus familiares hasta 5 días en sus viviendas y que no son retirados. Y es más, nosotros tenemos un toque de queda que empieza desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y en este lapso en el que nosotros podemos movilizarnos, pues mucha de la gente lo que está haciendo es hacer filas afuera de los cementerios, de las funerarias, de los crematorios para intentar sacar un ticket para que así vayan a retirar los cuerpos. Es una situación muy alarmante. Para el gobierno los fallecidos son 95, pero desde hace 2 días, el día lunes, en el boletín que emite el gobierno nacional 2 veces al día, en letras muy pequeñas y con un asterisco también ya ha advertido de que serían 75 cuerpos más los que probablemente habrían muerto por COVID-19. Carolina, bueno, es muy llamativo lo que tú nos dices, sobre todo desde el punto de vista de la cantidad de personas fallecidas. Habría más de 100 cuerpos todavía sin retirar, lo cual naturalmente elevaría muy dramáticamente esta cifra que tú me dices son 95 las personas fallecidas hasta el momento. ¿Qué antecedentes tienes tú para explicar por qué hay esta tasa de letalidad tan alta en Ecuador versus los contagios? Porque el número de contagios, las cifras han ido bastante parecidas entre Ecuador y Chile. Nosotros estamos hoy día con 3.031 casos y una tasa de mortalidad bastante inferior, con 16 personas fallecidas nada más, haciendo la salvedad que este corte se produce a las 21 horas de ayer. Pero la diferencia se dispara y muy lamentablemente para Ecuador en la cantidad de personas que han muerto. ¿Qué explica esta mayor incidencia de letalidad en el caso ecuatoriano? Yo creo que lo primero ha sido desde que hace más de una semana el sistema de salud está colapsado. Entonces creo que es más difícil para la gente poder acceder a atención médica de manera inmediata. Déjame comentarte también algo que acaba de ocurrir hace 2 horas atrás. El ministro de Salud en una cadena nacional habló por primera vez, ya habló de un subregistro de casos confirmados y de muertos. Por primera vez se habló de esto porque antes estas eran las cifras oficiales y aparentemente no se movían, digamos, esto era lo que es, ¿no? Entonces, por primera vez ya se habló de un subregistro. Lamentablemente lo que el ministro no especificó, cuál es el porcentaje tal vez de ese subregistro, cuánto más serían los casos que estarían de muertos y de confirmados por COVID-19. El otro punto también es el difícil acceso a las pruebas. Es decir, nosotros acá todavía es muy complicado, a pesar de que el gobierno dice que ha hecho pruebas hasta el corte de hoy día de alrededor de 9.000 pruebas, le han hecho a 9.000 ciudadanos, pues aparentemente no se mueve tampoco con la agilidad que la experiencia de otros países, por ejemplo, Corea del Sur, por ejemplo, Alemania, el propio China también, han podido hacer esta detección a tiempo para evitar los contagios. Además, también tengo que decirte y comentarte algo, y aprovecho también este espacio. Guayaquil es una ciudad que, si bien es el puerto principal del Ecuador, donde se mueve muchísimo trabajo y mucho dinero también, porque es un puerto, también hay muchísima inequidad. El 60% más o menos de la población vive de la informalidad del día a día.
Así que guardar la cuarentena como tal es muy complicada para gran parte de la población guayaquileña, que tiene que salir para intentar buscarse la vida y poder comer, que sobre todo eso es muy importante también en estos momentos. Carolina, tú nos contabas y las imágenes son muy dramáticas al respecto, cómo se han ido lamentablemente acumulando los cuerpos. Hay acopios de cuerpos en las calles. Tú nos decías que prácticamente es una morgue al aire libre. ¿Qué pasa con esos cuerpos? Están siendo retirados y también lo veíamos en el informe. Las morgues han colapsado, no hay dónde poner más cadáveres. ¿Qué está pasando con eso? Mira, Iván, aquí tengo que comentarte algo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas también. Hay mucha información por parte del gobierno nacional que está cambiando muy rápido, decisiones además que se cambian de un momento a otro. Mira, hace 12 días el Ministerio de Salud está emitiendo un protocolo del tratamiento de los cadáveres. Entre esos decía algo que la Organización Mundial de la Salud dispone, que es la cremación de los cuerpos. Entonces, cuando ya se vieron rebasados de esta situación en pocos días, porque los crematorios no se dan abastos de nada de esto, entonces lo que están haciendo es ahora lo que se decidió, el vicepresidente anunció, por ejemplo, que por cierto es el encargado de manejar la crisis sanitaria en el país, él decidió que se iba a hacer una fosa común y que cuando pasara todo esto, lo que iban a levantar era un mausoleo en honor a los fallecidos, lo que causó muchísimo enojo en la población, en los familiares de quienes están muriendo en este momento, y entonces lo que hicieron es echarse para atrás en esta decisión, hace pocos días apenas, se echaron para atrás en esta decisión y lo que crearon entonces ahora dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es vamos a darles una muerte digna y lo que vamos a hacer es que se depositen los cuerpos y van a enterrarlos, lo que no se tiene muy claro porque la disposición, ya te decía Iván, la disposición de la Organización Mundial de la Salud es cremar los cuerpos. Entonces, ahora lo que está haciendo es que se ha creado una fuerza especial que está manejada por el gerente de un banco público del Ecuador, él está manejando esta parte y lo que han dicho es que a través de llamar al 911 se van a ir a retirar los cuerpos que están encargadas la policía y los militares de ir a retirarlos y después lo que van a hacer es que están hablando con las funerarias para poder enterrarlos. Sin embargo, ellos también admiten que tratan de agilizar las cosas, pero que no lo consiguen siempre. Bueno, es una situación muy dramática la que nos está relatando Carolina Mella, con acopio de cadáveres en las calles, con una cantidad todavía de cuerpos que no han sido retirados. Incluso se llegó a evaluar la construcción bastante increíble, ¿no?, de una fosa común para sepultar a estas víctimas fatales. Carolina Mella, muchas gracias por este contacto desde Guayaquil. Vamos a estar atentos, por supuesto, a cómo vaya progresando lamentablemente la pandemia ahí también, por supuesto. Buenas noches. Buenas noches, Iván.